Sí, ya está. Ahora sí, estoy grabando. Bien, ahora sí, muchachos. Vamos a ver esta versión de teorema del sándwich para sucesiones. Mire, si yo tengo dos sucesiones convergentes al mismo punto y tengo esta propiedad de desigualdad, ¿no? De una sucesión, ¿no? De los términos enésimo de tres sucesiones, las cuales esa propiedad se cumple para un n suficientemente grande, entonces quiere decir que el límite de la sucesión que está en el medio es también igual al límite de las otras sucesiones. ¿Sí? Entonces comencemos a ver. Vamos. Debido a que, a ver, dado, voy a colocar aquí dado, dado cualquier, ¿no? Dado cualquier epsilon mayor que cero, debido a las convergencias, ¿no? De ambas sucesiones al mismo punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existen, ¿no? Existen n1 y n2, dos números naturales, de acuerdo a la definición, ¿no? Tales que, primero, para n mayor que n1, entonces tenemos de que el xn es mayor al a menos epsilon y menor que a más epsilon. Y para n mayor que n2, entonces tenemos de que a menos epsilon es menor que in y menor que a más epsilon, ¿no? Eso se cumple para índices mayores que n1 y n2. ¿Sí? Ahí está. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que les dije en la clase anterior? La clase anterior he dicho, sin pérdida de generalidad, ¿no? ¿No? Sin pérdida de generalidad, para, en este caso, n2 mayor que n1. ¿Qué es lo que sucede? A ver, chicos, ¿se acuerdan? Por aquí trazaba el eje real, ¿no? Entonces, aquí está n1 y por aquí está n2. ¿Sí? Acá está, perdón, disculpen, acá es n1 y aquí es n2. O sea, quiere decir que a partir de n1 hacia adelante se cumple la primera desigualdad. ¿Sí? Entonces se cumple esa de aquí. Y para N2 hacia adelante se cumple esta de la segunda desigualdad. Y yo quiero que ambas desigualdades se cumplan a la vez, ¿no? O sea, obviamente, que para un n0, igual al máximo, ¿no? Entre n1 y n2, ¿qué es lo que sucede? Entonces, para un n suficientemente grande, entonces, ¿qué es lo que pasa? Sucede esto, que a menos epsilon es menor que xn y sub n es menor que a más epsilon, y como este n sub 0 es suficientemente grande, ¿no? Entonces, para un n mayor que n0, entonces tengo esta desigualdad que se cumple. En pocas palabras, tengo que a menos epsilon es menor que z sub n, menor que a más epsilon para un n mayor que n0, nada más. Bien. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Quiere decir esto. Para cualquier epsilon mayor que 0, existe este n sub 0, con n mayor que n0, se cumple esto de aquí. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de Zn también es igual a. O sea que la sucesión que está en el medio también converge. Entonces, eso es lo que significa, ¿no? Eso de ahí. ¿Sí? Entonces ahí está. Bien.
Ya, chicos, la grabación se está dando, por si acá, no hay problema. Ya, bien. A ver, vamos. No te preocupes, ya. Bien, ahora, vamos a ver un teorema muy importante, chicos, también. Que ahora vamos a conectarnos, ahora la parte de sucesiones, con el tema de funciones funciones reales que ustedes han visto en un curso anterior. Sí, en este caso, mira, me dice este teorema, que es muy interesante. Si f, ¿no? Es una función cuyo dominio está en los reales, una función real cuyo dominio está en los reales, tal que tenemos que los enteros positivos están incluidos y no es igual al dominio de la función f. O sea, la cosa es que los enteros positivos estén incluidos en el dominio de la función f. Y tenemos que el límite, cuando x tiende a más infinito de la función f de x, es igual a n. Entonces, la sucesión ahora ya no coloco la variable x, sino la variable n, con n mayor o igual que 1, o sea, es un entero positivo, converge a n. O sea, esta sucesión f evaluada en n, ahora también converge a n. Entonces, es una manera de cómo nosotros podemos también interpretar, meter la definición límite del infinito de una función real en el caso de sucesiones. Vamos a aplicarlo en el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece? En el siguiente ejemplo me dicen que yo calcule el límite de esta sucesión. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esto. Vamos a colocar aquí abajo solución. A ver, aquí una solución. Solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir una función f, ¿no? Cuyo dominio son todos los reales, menos el 0, un tercio, que va a los reales, tal que la función como está definida. Entonces, agarra aquí un x diferente de 0 y un tercio, y lo envía a 2x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado menos x. ¿Sí? Esta es la función f de x. Bien, chicos. A ver, ¿cuál es el límite? A ver, en este caso tenemos que los enteros positivos, se nota que los enteros positivos están incluidos en el dominio de la función. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x, ¿esto que es igual? A ver, sería el límite cuando x tiende a más infinito de 2x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado. Ustedes ya conocen cuánto vale este límite. Cuando tengo dos polinomios del mismo grado, es igual a 2 tercios, ¿no? Por lo tanto, tengo que la sucesión fn con n mayor o igual que 1, que va a ser igual a 2n cuadrado más 1 sobre 2n cuadrado, perdón, 3n cuadrado menos n, con n mayor o igual que 1, converge a 2 tercios. O sea, esta sucesión es convergente y converge a 2 tercios. Ahí está, muchachos. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos aplicar este teorema para este tipo de sucesiones, ¿no? Entonces, pasar de funciones reales al caso de sucesión, ¿sí? Obviamente, ya sabes que esta función debe de cumplir con estas dos hipótesis, ¿no? Con esas dos hipótesis debe de cumplir. Entonces, esas dos hipótesis te ayudan justamente a verificar o te ayudan a concluir lo que queremos. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Eso es lo que queremos. Bien, a ver, pasemos a la siguiente parte, ¿me parece? Vamos a la siguiente página. A ver, un ratito, permítame un instante. Cielo. 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 Está bien.
A ver, chicos, ¿qué les parece si les coloco un pequeño ejemplo? A ver, déjenme ver aquí, a ver qué les parece. Voy a dividir esto de acá. ¿Qué les parece si coloco el siguiente ejemplo? A ver, miren, vamos a analizar esta sucesión de aquí. ¿Qué te parece? A ver, ejemplo. Me dicen aquí que yo analice la convergencia de la sucesión seno de n sobre n. Para n mayor o igual que 1. ¿Sí? Ahí está. Bueno, nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos siempre que el seno de la función de cualquier número está acotado entre -1 y 1. Y tengo como n es un número diferente de 0. Esto se cumple de aquí. Esto se cumple. ¿No? Ya sabemos nosotros algo adicional. Sabemos que esta sucesión tiende a 0 y esta sucesión también tiende a 0. ¿Por qué esta sucesión tiende a 0? Porque esta sucesión de aquí es una sucesión creciente y acotada. Como es creciente y acotada, esta sucesión justamente vimos anteriormente si es monótona y acotada, si es creciente converge a su supremo y si es decreciente converge a su ínfimo. Bueno, eso nos da que el supremo de este conjunto de números reales, -1 entre n, con n que pertenece a los naturales, este es igual a 0. Por eso justamente converge a 0. Y por el teorema del sándwich, por el teorema del sándwich, por lo tanto, límite cuando n tiene infinito, el seno de n sobre n es igual también a 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces quiere decir que esta sucesión también es convergente, muchachos. ¿Sí? Ahí está. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Bien. Me dicen calcular o calcule el límite cuando n tiene infinito de n a la 1 sobre n. ¿Sí? Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo calculamos ese límite? A ver, voy a hacer usando el teorema, este teorema de aquí, el teorema anterior. Entonces lo que voy a hacer es definir una función f. Voy a definir una función f que va desde los reales menos el 0 hacia los reales, ¿no? ¿Cuál va a ser la definición? Va a ser f de x es igual a x a la 1 sobre x. Sí, ahí está. De repente ustedes por simple inspección han tratado de meter en la calculadora, ¿no? Y sacar cualquier raíz enésima o cualquier raíz a un número, por así decirlo, un número finito de veces y siempre al último te va a salir que el valor es 1. Entonces, eso es lo que voy a demostrar.
Bien, a ver, vamos a calcular a qué es igual el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x, ¿sí? Esto, o simplemente el límite de f de x cuando x tiende a infinito, o límite cuando x tiende al infinito de x a la 1 sobre x. Ustedes saben que sería infinito sobre 0, que es una indeterminación, y para levantar esa indeterminación hacíamos, ¿no? Lo de la exponencial era límite cuando x tiende a infinito, e a la logaritmo de x sobre x. Y como la exponencial es una función continua, entonces el límite pasaba hacia el exponente. Ya. Ahora, mi trabajo es calcular a qué es igual el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x sobre x. A ver. Sobre x. Bien, aquí usamos lo que es L'Hopital, ¿no? Porque es infinito sobre infinito, usamos L'Hopital. Entonces me queda límite cuando x tiende a infinito, 1 sobre x sobre 1. Y eso es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x, esto es igual a e a la 0 y esto es igual a 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos que los enteros positivos están incluidos y no son iguales al dominio de la función f. Entonces, por lo tanto, quiere decir que esta sucesión de números reales converge a 1. Y por lo tanto, límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 sobre n es igual a 1. Ahí está, muchachos. Entonces, ese límite siempre es igual a 1. ¿Sí? Ahí está. Haciéndolo o tratando de meter la parte de sucesión con límite de función. Y ahí está, muchachos. Bien, a ver, chicos. Tenemos algunas operaciones con límites, ¿sí? Aquí está, algunas operaciones con límites. Por ejemplo, es bien conocido, como ustedes han visto en la parte de funciones, ¿no? De números reales, los límites de funciones. Algo similar ocurre. Y eso siempre ocurre cuando, en el caso de funciones, los límites de las ambas funciones existen. En este caso, yo tengo dos sucesiones que son convergentes, ¿no? Dos sucesiones que convergen a puntos distintos, x sub n e y sub n. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que el límite, ¿no? De la suma o diferencia de las dos sucesiones es igual justamente a la suma o diferencia de sus límites o de sus convergencias. El límite también del producto de esas dos sucesiones es igual al producto de los límites. Y el límite de la división de dos sucesiones, siempre y cuando, en este caso tengo que este b sea diferente de 0, o sea, el límite de la sucesión que está dividiendo, sea diferente de 0, va a ser igual a la división de los límites, ¿no? Entonces la demostración es muy sencilla, es lo mismo o es de manera análoga a lo que ustedes han visto o han demostrado en la parte de sucesiones. ¿Sí? En la parte de sucesiones ustedes han demostrado o han visto este tipo de cosas, este tipo de proposiciones o de teoremas, ¿no? Aplicados al límite de la suma, de la diferencia, de la división y la multiplicación. Entonces la demostración es la misma. ¿Sí? Simplemente ahora dale el ámbito de cómo trabajarlo en la parte de sucesiones. ¿Sí? Entonces simplemente darle una manera de cómo meter lo de sucesiones a lo que has visto en funciones. Lo que sí voy a demostrar es este teorema muy interesante, que me dice, si tengo una sucesión que es convergente a 0, una sucesión que converge a 0, y tengo otra sucesión que es acotada, no necesitará convergente, puede que lo sea, puede que no, la cosa es que sea acotada. Entonces, el límite de la multiplicación, ¿no? De esas dos, de la sucesión xn por in es igual a 0.
O sea, ese producto de dos sucesiones, que es una sucesión, converge a cero. Siempre y cuando una de ellas sea convergente a cero y la otra únicamente sea acotada. ¿Sí? Vamos a demostrarlo, muchachos. A ver. ¿Qué les parece? A ver, vamos a demostrarlo aquí. Voy a colocar aquí. Demostración. Listo. Comencemos. A ver, chicos. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? A ver, voy a colocar aquí. Por demostrar que. A ver, ¿qué hay que demostrar por la definición? Que para todo épsilon mayor que 0 existe un n0 que pertenece a los naturales, tal que para un n mayor que n0, ¿qué es lo que debe de cumplir? Que el valor absoluto de xn por in sea menor que ese épsilon. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Bien, vamos a usar la hipótesis. A ver. La hipótesis es de que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es igual a 0. Y esto es equivalente a decir de que para todo épsilon mayor que 0, existe, ¿no? En este caso existe un n1 que pertenece a los naturales. Bueno, antes voy a hacer otra cosita. Ya. Del hecho de que la sucesión in es acotada, ¿no? Como la sucesión in es acotada. A ver, ¿te acuerdas? ¿Eso qué quiere decir? Esto implica de que existe un real positivo k mayor que 0, tal que esta sucesión en valor absoluto, bueno, n en valor absoluto es menor o igual a k, para todo n mayor o igual a. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ahora sí, recién voy a ver el otro caso. Que el límite, cuando n tiende a infinito, de xn es igual a 0. Esto es equivalente a decir de que para todo x1 mayor que 0, existe un n1 que pertenece a los naturales, tal que para un n mayor que n0, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No, n0 no, n1, ¿no? Esto implica que x sub n en valor absoluto es menor a épsilon sobre k, porque ya sé que este k existe, debido a que la sucesión y sub n es acotada. Entonces ya sabemos que ese k existe. Bien, vamos a ver, analicemos cuánto vale este producto. xn por in. Entonces, esto es igual a xn por in, ¿no? Y esto, ¿a qué es igual? Esto de aquí es menor a épsilon sobre k cuando n es mayor que n1 y obviamente esto es menor o igual a k. ¿Sí? Ahí está. En otras palabras, quiere decir de que esto es menor que épsilon sobre k por k. Y esto es igual a épsilon. Y esto se cumple para un n mayor que n. ¿Sí? Ahí está, muchachos. A ver, reorganicemos todo. Coloquemos, dado épsilon mayor que 0, sabemos que existe un n1 que pertenece a los naturales, tal que para n mayor que n1, entonces tengo que xn por in es menor que épsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, límite cuando n tiende a infinito, xn por in es igual a 0. Entonces ahí está, muchachos. Entonces hemos demostrado, hemos corroborado que si yo tengo una sucesión que converge a 0 y otra sucesión acotada, entonces el producto de las dos sucesiones converge a 0, chicos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la explicación de este teorema de ahí, chicos. Voy a colocar aquí. Ahí está. Entonces, eso es la explicación, chicos. Ya está. Bien. A ver, vamos a un ejemplo muy interesante, chicos, que no se nos debería escapar. Es respecto a este tipo de sucesiones, que son aquellas sucesiones
por recurrencia. O sea que justamente estas sucesiones provienen de términos anteriores. No. A ver, yo siempre les digo esto y que quede claro. Si hay algún teorema que en los ejercicios, o sea, si te proponen un ejercicio que tú deberías usar algún teorema, úsalo, simplemente enúncialo, porque estos teoremas ya fueron demostrados y justificados en clase. Si hay algún teorema que yo no he hecho en clase, entonces, y si tú lo vas a usar, entonces tú tienes que, en tu práctica, justificar de dónde proviene ese teorema. O sea, en otras palabras, demostrar ese teorema. ¿Sí? Entonces, todos los teoremas que estoy haciendo se pueden usar en los ejercicios y ya no tienen que ser demostrados. Teoremas nuevos, sí, se tienen que demostrar, porque es algo nuevo, algo que tú estás revisando, entonces, ¿no? Pero entonces tienes que demostrar. Sí, simplemente tienes que, como dices ahí, sí, tienes que especificar qué teorema en particular. ¿Sí? No hay problema. No demostrarlo, simplemente justificar qué teorema estás aplicando. Nada más. Y ya fueron demostrados en clase. Ya. Bien. Ahora sí, chicos. Miren. Veamos esta sucesión. Esta sucesión es una sucesión por recurrencia, ¿no? Justamente que depende, ¿no? Depende de los términos anteriores, ¿no? A1 igual a 1, a n más 1 es igual a raíz de 3 a n, si n es mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, esto depende, el término siguiente depende del anterior, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen es, primero hay que demostrar que es convergente y hallar su límite. Entonces, primero, tenemos que verificar y corroborar de que esta sucesión sea convergente, ¿no? Entonces hay que demostrarlo, hay que justificarlo de manera correcta. A ver, comencemos a ver, vamos a solucionar este problema. Vamos a solucionar lo que te parece. Solución. Bueno, normalmente uno tiene que dar la forma de esto, ¿no? Vamos a darle la forma, ¿te parece? A ver, vamos a ver la forma. A ver, vamos a ver la forma. ¿Qué te parece A1? ¿No? En este caso, A1 es igual a 1, A2 es igual a, en este caso, raíz de 3, que es igual a 3 a la 1 medio. ¿Sí? Ahí está. A ver, vamos a ver. A3 es igual a raíz de 3 por raíz de 3 o raíz de a sub 2, que sería igual a 3 a la 1 medio por a sub 2 a la 1 medio, que sería 3 a la 1 cuarto. Y esto es igual a 3 a la 1 medio más, bueno, perdón. 3 a la 1 medio más 1 cuarto. ¿Sí? Ahí está. A ver, a sub 4, que es igual, sería 3 a la 1 medio por a sub 3 a la 1 medio. Y esto sería 3 a la 1 medio por 3 a la 1 cuarto más 1 octavo, ¿no? Y esto es igual a 3 a la 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo. A ver, date cuenta. Si acá es 2, este sería de aquí 2 elevado a la 1 o elevado a la 2 menos 1. Este 4 sería, en este caso, a ver, en este caso sería 2, a ver, 2 a la 3 menos 1, acá, y tiene que ver con este índice de aquí, a ver, con este 4, acá sería, este 8 de aquí sería 2 a la 4 menos 1. O sea, estoy sumando potencias de 1 medio hasta la potencia de orden, en este caso, 3 menos 1 y 4 menos 1. Si seguimos así, vamos a generalizar que el término A sub L, esto es igual a 3
a la 1/2 más 1/4, o 1/2 al cuadrado más 1/2 al cubo más 1/2 a la n menos 1. ¿Sí? Ahí está. Y bien, esto es, por así decirlo, una suma, una progresión geométrica, suma de elementos de una progresión geométrica. Entonces hay una fórmula y esto sería igual a 3, en este caso, a la 1/2 o a la 1 menos 2 a la 1 menos n. Ahí está. Entonces este es el término a sub n. Y esto se cumple para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Ahí está, chicos. Esto se cumple para todo n mayor o igual a 1. ¿Sí? Ahí está. Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Voy a corroborar, voy a ver, ya más o menos leí la forma del término unésimo de esa sucesión, ¿no? De esa sucesión dada por una fórmula de recurrencia. Entonces vamos a ver si esta sucesión es convergente o, perdón, si es creciente o decreciente. ¿Qué te parece? AN más 1 menos AN, esto es igual, a ver, reemplazamos, ¿qué te parece? Sería 3 a la 1 menos 2 a la menos n, menos 3 a la 1 menos 2 a la menos, o a la 1 menos n. Factorizamos el 3 a la 1 menos 2 a la menos n. Aquí me queda 1 y aquí me queda menos 3 a la menos 2 elevado a la menos n. ¿Sí? Ahí está, chicos. Ya está. Bien. Este de aquí sabemos que es positivo. Este término, bueno, este término de aquí siempre va a ser positivo. O sea, todo siempre es mayor que 0. ¿No? Entonces, tengo que AN más 1 es mayor que AN. Para todo n mayor o igual a 1. O sea que la sucesión AN, n mayor o igual que 1 es estrictamente creciente. O sea, es monótona, estrictamente creciente. Está. ¿Qué más tenemos? Ya es monótona. Bueno, por un simple cálculo, ustedes pueden verificar de que A sub n es mayor o igual a 0 y menor o igual a 3. Y esto se cumple para todo n mayor o igual a 1. Entonces estamos viendo que la sucesión también es acotada. Entonces tenemos que la sucesión es creciente, bueno, estrictamente creciente y acotada. O sea, monótona y acotada. La conclusión es que la sucesión AN con n mayor o igual que 1 es convergente. Como es monótona y acotada, es convergente. O sea, ya sabemos que esta sucesión es convergente, ¿no? Por lo tanto, sabemos que existe el límite. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es igual a n. Bueno, hay un ejercicio que espero que ustedes lo demuestren. Es que si yo tengo que una sucesión es convergente, ¿no? Y tiene un número L, entonces se tiene que el límite, cuando n tiende a infinito de a n más p, es igual a n, con p que pertenece a los naturales. Y esto te lo dejo como ejercicio. Entonces, si yo a este n le aumento un más p y hago tender hacia el infinito, sigue siendo el mismo límite. ¿Sí? No hay problema. Bien. Tenemos que AN más 1 es igual a raíz cuadrada de 3 por AN. Entonces acá tengo que AN más 1 al cuadrado es 3 veces AN. Tomamos el límite a ambos lados, tomamos límite y acá me queda, según lo anterior, me queda aquí N cuadrado es 3 veces N.
Entonces, L por L menos 3 es igual a 0. Entonces, L o es 0 o L es igual a 3. Pero como los términos comienzan a partir de 1 hacia adelante, o sea, los términos son positivos, obviamente que el L también es positivo, ¿no? Entonces, usando las propiedades de los límites de desigualdad, entonces sabemos de que el L es positivo. Entonces, esto no va. Por lo tanto, L es igual a 3. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 3. O sea que esta sucesión converge a 3. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Converge a 3 en la sucesión. Ya está. Entonces, este es un problema, ¿no? Que tiene que ver con una fórmula de recurrencia, ¿no? Para el caso de sucesiones. Sí, lo que hice aquí fue tomando límites, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer un paso más por ahí. De repente a ver, vamos a borrar esto de aquí. Es lo mismo. A ver, voy a mover nada más esto hacia abajo. Ahí está. Entonces voy a colocar aquí, tomando límites. Tomando límites. Entonces, límite cuando n tiende a infinito, a n más 1 al cuadrado es 3 veces límite cuando n tiene infinito de a n. Entonces, esto es igual, según esto de acá, no importa que el índice de la asociación se aumente un número, va a ser igual a L, o sea, límite cuando n tiende al infinito de a n más 1, sigue siendo L, y está elevado al cuadrado, y eso es 3L, ¿sí? Entonces simplemente tomaba límites a ambos lados, como tú me estás mencionando. Y aplico las propiedades de límites, ¿no? Estas propiedades, a ver, estas propiedades que están aquí, ¿sí? En el teorema 8. No. Cuando se trata de este tipo de sucesiones que están dadas por una fórmula de recurrencia, no hay otra manera de cómo hacer, ¿no? De repente, bueno, no he visto otra manera, a donde yo sepa, no he visto otra forma en cómo calcular, ¿sí? Entonces, primero, o sea, de aquí obviamente se puede partir. Simplemente tomamos límite a ambos lados y sale. Pero para corroborar de que la sucesión sea convergente, hay que primero garantizar esa convergencia, ¿no? Entonces yo no puedo simplemente tomar el límite a ambos lados y decir, es L. No, primero yo tengo que corroborar y justificar de que la sucesión sea convergente, ¿no? Entonces, si la sucesión es convergente, obviamente de que existe este límite y es un número real. Más no, puedo decir, tengo esta fórmula de recurrencia, tomo el límite a ambos lados. No.
Eso estaría incorrecto, ¿sí? Porque tú no sabes si ese límite es infinito o un número real. Entonces, justamente por eso te menciono, primero hay que justificar de que la sucesión sea convergente. Ah, ese es el caso de la sucesión de Fibonacci, ¿no? En el caso de la sucesión de Fibonacci, justamente su límite es el número A1, ¿sí? Esa es la sucesión de Fibonacci. Entonces, la sucesión de Fibonacci tiene convergencia, converge al número A1, ¿sí? Ese es el caso de la sucesión de Fibonacci. Entonces, así lo puedes hacer, ¿no? Entonces, la sucesión de Fibonacci también lo puedes hacer, pero en ese caso, justamente, ahí relacionas dos términos anteriores. Y ahí se usa para el caso de la acotación y de que sea estrictamente creciente, se usa justamente el segundo principio de inducción matemática, no el primero. Entonces ya son cosas que, como le mencioné a otro grupo, son cosas que uno ya debería ver en un prerequisito como fundamentos de cálculo, ¿no? Entonces son fundamentos de cálculo que uno debería ver, ¿no? El segundo principio de inducción matemática, que algunas desigualdades de los números reales se pueden demostrar, ¿no? Entonces, así como demostrabas tú, ¿no? Que la suma de los primeros n números naturales tiene una fórmula, los cuadrados y los cubos también, entonces hay un segundo principio, justamente que te relaciona o te puede demostrar algunas desigualdades de ciertas sucesiones cuando depende de dos términos anteriores. ¿Sí? Entonces, eso también, como siempre he mencionado, debería ser enseñado en un curso introductorio o en los primeros cursos de matemáticas, ¿no? Entonces, todavía, como les menciono, nos falta todavía algunos conceptos de matemática, ¿no? Por eso se debería de reestructurar, ¿no? Algunos temas que netamente se necesita aquí, ¿no? Entonces, no he hecho esa sucesión de Fibonacci porque tendría que hacer todo un esquema o toda una teoría o todo conceptos acerca del segundo principio de inducción matemática, ¿no? Entonces, por eso no he colocado como un ejemplo. Claro, un primer ejemplo para mí hubiera sido colocar la sucesión de Fibonacci y ver la convergencia. Y si no, puedes verlo también, o puedes ver a dónde converge, ¿no? Esa sucesión, ¿no? O darle una forma, ¿no? Darle la forma de estar aquí, darle la forma, usando valores y vectores propios, que es una última parte del curso, ¿no? Entonces, en la última parte del curso, cuando uno ve valores y vectores propios o diagonalización de matrices, uno puede también, mediante la diagonalización de matrices, ¿no? Usando los conceptos de valores y vectores propios, uno puede justamente llegar, ¿no? Mediante cuentas, multiplicación de matrices, llegar a la fórmula general de una sucesión, ¿no? Entonces, ya te recomiendo que lo vayas, o de repente con algunos de ustedes, ¿no? Que están llevando conmigo álgebra lineal, lo vamos a ver al último, cuando termine el tema de, en la semana 16, en la semana 15, perdón, en la semana 15, en la última semana, vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Que también podemos hallar, ¿no? La fórmula general de ciertas sucesiones dadas de ese tipo, mediante esa fórmula de recurrencia, usando valores y vectores propios, chicos. Bien, bien muchachos, a ver, vámonos a la siguiente parte. Bien, vamos a ver un caso particular o una sucesión bien interesante. Voy a irme aquí. Sí, mañana va a haber taller de álgebra lineal. Según el SILA, según el programa de práctica, sí hay mañana taller. No sé cómo se hará. Recién nos van a avisar, ¿no? De repente, ojalá que sea libre también, por la semana de la facultad. Pues a ver, hay que ver todavía. Bien, chicos, a ver. Vamos a ver ahora la parte de sucesiones de Cauchy. Entonces, ¿qué es una sucesión de Cauchy? O de Cauchy significa de que yo tengo una sucesión de números reales. A esta le vamos a llamar una sucesión de Cauchy si se cumple lo siguiente, de que para todo épsilon mayor que 0, existe un número natural n sub 0, tal que para m y n mayor que n0, se cumple que estos dos
elementos de la sucesión, o el término emésimo y el término enésimo de la sucesión, están muy próximos, son cercanos, están casi juntos, ¿no? Están cercanos, están próximos, ¿no? Para que la distancia entre ellos sea bien pequeña, o sea, que estén muy próximos, por así decirlo. Bien, entonces, a ver, estas sucesiones de Cauchy son muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay un teorema muy importante, es que toda sucesión de números reales convergentes es, no, bueno, una sucesión de números reales es convergente si solamente si es una sucesión de Cauchy. Eso es un teorema muy interesante que analíticamente, cuando tengamos sucesiones un poco bien extrañas, ¿no? Un poco bien complejas, entonces usando el concepto de la sucesión de Cauchy, uno puede decir, ah, esta sucesión simplemente converge, ¿no? Entonces, esa es, o eso es a lo que yo quiero llegar ahora, en demostrar o en justificar que toda sucesión es convergente si solamente sí es de Cauchy. Bien, comenzamos con unos teoremas antes de continuar. Son los siguientes. Primer teorema. Me dice, toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces demostremos. Demostración. A ver, voy a demostrar eso. Toda sucesión convergente me dicen que es de Cauchy. Y toda sucesión de Cauchy también es convergente. Eso se ve más adelante. Entonces comenzamos con la demostración. Bien. Demostración. Voy a decir sea xn, con n que pertenece a los naturales, una sucesión convergente. Está. Una sucesión convergente. O sea que el límite, cuando n tiene infinito, de xn es igual a A. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para todo épsilon mayor que 0, existe un n0 que pertenece a los naturales, tal que se cumple de que para un m mayor que n0, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que xm menos a es menor que épsilon medio, lo voy a colocar. Y si yo tengo un índice n mayor que n0, entonces xn menos a es menor que épsilon medios. Luego, a ver, luego, si yo tengo que estos índices son mayores a n0, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta diferencia? xm menos xn. A ver, usando la desigualdad triangular, esto es igual a xm menos a más a menos xe. Y esto es menor, igual a xm menos a más xn menos a. Y como m y n son mayores que n0, estas diferencias cumplen con esta desigualdad. O sea que esto es menor que epsilon medios más epsilon medios. O sea, son menores a epsilon. Entonces quiere decir que xm menos xn es menor que epsilon. O sea que dado un épsilon mayor que 0, existe un número natural, ¿no? Tal que para un m mayor que m y n mayor que n0, se cumple que la diferencia en valor absoluto de esas, bueno, de esos dos números, xm menos xn, en valor absoluto la diferencia es menor que x. Por lo tanto, esta sucesión convergente es de, o sea, cumple con la definición. ¿Sí? Ya sabes. Entonces ya sabemos que toda sucesión convergente es de Cauchy. Y la pregunta natural sería, ¿toda sucesión de números reales, ¿no? Que sea de Cauchy, ¿será convergente? La respuesta es sí. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, a ver, un lema 1. Vamos a decir que toda sucesión de Cauchy es acotada. ¿Sí? Entonces eso ya lo hemos visto con anterioridad, esa demostración. Yo tengo sea xn, con n que pertenece a los naturales, una sucesión de Cauchy
Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomando un epsilon igual a 1, entonces obtenemos un n0 que pertenece a los naturales, ¿no? Tal que para este mn mayor o igual a n0, porque si se cumple también, si son iguales a n0, xm menos xn es menor que 1, ¿no? Si m es igual a n0 y n es igual a n0, entonces 1 es mayor que 0, no hay problema. En particular, ¿no? En particular, ¿no? Para un n mayor o igual a n0, entonces xn menos xn0 es menor que 1. Entonces quiere decir, o sea, que para un n mayor o igual a n0, eso quiere decir que xn está entre xn sub 0 menos 1 hasta xn sub 0 más 1, en ese intervalo abierto. Ahora voy a tomar sea alfa y beta, ¿no? Sea alfa y beta, el mayor o el menor y mayor, por así decirlo, el menor y mayor elemento de, o respectivamente, mayor y menor valor, elemento de este conjunto. x1, x2, xn0 menos 1, xn0 más 1. Sí, ahí está. Bueno, si lo vemos de esa manera, entonces quiere decir que xn, ¿no? Es mayor o igual a alfa y menor o igual a beta para todo n que pertenece a los naturales. Eso quiere decir que a partir de sub 0 hacia adelante, todos los xn están dentro de este intervalo. Y desde x1 hasta xn sub 0 menos 1, ¿no? Un índice anterior, ¿no? Entonces quiere decir que, bueno, están acotados por alfa y beta. Y en particular todo está acotado por alfa y beta, ya que van a estar metidos dentro de dentro de ese intervalo abierto. Entonces se cumple que xn está acotado por alfa y beta. Entonces quiere decir que xn está acotado tanto superior como inferiormente, entonces la sucesión está acotada. ¿Sí? Entonces toda sucesión de Cauchy también es acotada. ¿Sí? Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué nos falta? A ver, hay un teorema muy importante, ¿no? De lo que es la parte de substitución de Noruega. Es un teorema muy interesante que ustedes deberían analizarlo, ¿no? Es respecto a lo que es la subsucesión. Es que me dice que todas, bueno, me parece que es el teorema es una consecuencia del teorema de Bolzano-Weierstrass, que dice que toda secuencia, o toda sucesión, perdón, acotada en números reales, posee una subsucesión convergente. Creo que eso ya lo vimos, ¿sí? Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente. ¿Sí? Entonces ahí está. Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, voy a demostrar lo siguiente, que en el caso de todas, bueno, en el caso de sea una sucesión de Cauchy, es el siguiente. Esta posee una subsucesión convergente, ¿no? Ahí está. Ya, a ver, esta posee una subsucesión convergente. Ya, a ver. Y justamente, si la sucesión de Cauchy posee una sucesión convergente, la cual converge a A, entonces la sucesión converge a ese punto. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a demostrar lo que te parece, ¿no? Vamos a demostrarlo sin miedo. Demostración. Dado epsilon mayor que 0,
Entonces, vamos a decir, existe, como es una sucesión de Cauchy, existe n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que para m menor que m y n mayor que n sub 0, entonces tengo que xm más xn es menor que epsilon medio. Sí, ahí está. Bueno, adicional, debido a la convergencia de la subsucesión, existe N1 que pertenece a los naturales, tal que para N1 mayor que N0, entonces xn1 menos A es menor que epsilon medio. Está. Entonces, existe ese número natural mayor que N0, tal que en el caso de la subsucesión convergente, se tiene de que xn1 menos A sea menor que epsilon medio. Entonces, por lo tanto, para n mayor que n0, entonces xn menos a, esto es menor o igual, según la desigualdad triangular. Entonces, esto es menor que epsilon medios, vamos a ver aquí, y esto es menor que epsilon medios, ¿no? Entonces, todo esto es menor que epsilon. Entonces, esto se cumple para n mayor que n0. O sea, sabemos de que existe un epsilon mayor que 0, tal que para, bueno, y existe un n sub 0, tal que para un n mayor que n0 se cumple esta desigualdad. Por lo tanto, límite cuando n tiene infinito de x sub n es igual a. Entonces la sucesión es convergente. Bueno, y este lema 2, ahora sí, a ver, ¿qué es lo que implica el siguiente teorema? El siguiente teorema me dice que toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente. Entonces, ¿cuál es la demostración? La demostración es bien sencilla, es usando lo anterior, es usando todo lo anterior. Permítame un ratito.
Ya chicos, y con esto justamente solucionaríamos el problema de ver cuándo una asociación es convergente. Otra manera también de ver es en el caso de justificar y corroborar de que esa asociación sea de Cauchy. Entonces demostremos, a ver, sea, voy a cambiar de color de lápiz, sea XN una sucesión de Cauchy. Ya. Bueno, por el lema 1, por este lema 1, sabemos que la sucesión es acotada. Es acotada. Bueno, hay un teorema muy interesante, como te mencioné, es el siguiente, ¿no? El teorema que dice que toda sucesión acotada, ¿no? Entonces, aquí hay una pequeña observación que es un teorema, que dice que que deberías demostrarlo, toda sucesión acotada, que es el teorema de Bolzano, de Weierstrass también, toda sucesión acotada de números reales, posee una subsucesión convergente. ¿Sí? Ese es un teorema muy importante. Que toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente. Bueno, vamos a usar. Como esta sucesión de Cauchy es acotada, entonces ella posee, entonces por la observación, entonces posee una subsucesión convergente. ¿Sí? Convergente. Y ahora, entonces, por el lema 2, que no hemos demostrado, por el lema 2, entonces ya que tengo la sucesión que es convergente, entonces por el lema 2, obviamente de que esta sucesión xn es convergente. Ya que una sucesión de Cauchy, si posee una sucesión convergente, entonces la sucesión también es convergente. Por lo tanto, toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente. Y se cumple el sí solo sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, así, que sea la sucesión de Cauchy implica de que sea la sucesión convergente. Y si la sucesión es convergente, implica que la sucesión es de Cauchy. O sea, Cauchy implica convergencia y la convergencia implica que sea una sucesión de Cauchy. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, esa es la justificación de por qué toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente. Bien, con esto ya terminaríamos la parte de sucesiones y nos un poco adentraríamos a ver la parte de series. Por lo menos la primera parte vamos a hacer. A ver, chicos, comencemos con la parte de series, ¿no? Series de términos no negativos, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera parte, serie de términos no negativos. Una definición es una serie de términos no negativos, es una serie de la forma, ¿no? Tiene su material n igual a 1 hasta infinito, a sub n, donde an es mayor o igual a 0, ¿no? Para todo n mayor o igual a 1. Ahí está, muchachos. Entonces, eso sería, o eso es, una serie de términos no negativos. ¿Sí? Ahí está. Bien, chicos. Ahora sí, comencemos. Miren, ojo, todos los términos de la serie tienen que ser positivos, no negativos. Un primer teorema que, por así decirlo, nos abre un poco la valla para decir cuándo esta serie de términos no negativos sea convergente es la siguiente. En toda serie de términos no negativos, me mencionan de que la sucesión de sumas parciales es creciente, ¿no? Entonces, eso es interesante, muchachos, que las sumas parciales sean creciente esa sucesión. Vamos a demostrar. A ver, demostración, ¿no? Demostración. Si nosotros demostramos
por el momento, a ver, vamos a hacer aquí algo, demostración, a ver. Voy a definir quién es el S sub K. El S sub K es la sumatoria de N igual a 1 hasta K de A sub N. Y esta es, ¿no? Suma parcial. O sea, todas estas sucesiones de sumas parciales, cuando K tiende al infinito, me da justamente el valor de la serie. Ya, a ver. Para K mayor o igual que 1, entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué te parece? ¿A qué es igual SK más 1 menos S sub K? O sea, este es igual a la sumatoria de N igual a 1 hasta K más 1 A sub N menos la sumatoria de N igual a 1 hasta K de A sub N. ¿No? Entonces, esto es igual al término AK más 1. Y esto es mayor o igual a 0. Entonces, SK más 1 menos S sub K es mayor o igual a 0. Entonces, SK más 1 es mayor o igual a S sub K. ¿No? Entonces, quiere decir de que esta serie de sumas parciales, o esa sucesión, perdón, de sumas parciales es creciente. Ya está. Y podemos decir de que el límite, cuando K tiende a infinito, de la suma parcial, justamente es el valor de la serie, ¿no? ¿A dónde converge la serie? Por eso, si yo sé, como es aquí, como en el corolario, si la sucesión es creciente y acotada, entonces, obviamente, la sucesión de sumas parciales es convergente. Por lo tanto, la serie también es convergente. Por eso aquí está el corolario. ¿Qué me dice? Una serie de términos no negativos es convergente si solamente si su sucesión de sumas parciales es acotada superiormente. Entonces, si ya sé que esta sucesión de sumas parciales es acotada superiormente, es acotada inferiormente por el primer término, entonces ya sabemos que las sumas parciales son acotadas, entonces esta sucesión es convergente. Y converge justamente a la serie de números reales no. Bien, entonces esa es una observación muy interesante. Entonces ya sabes, si tú acotas superiormente las sumas parciales de una serie de números no negativos, entonces ellas, prácticamente, la serie es convergente. Bien, chicos, un primer ejemplo, ¿qué les parece? Demostrar que la serie, ¿no? Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n factorial, es convergente. ¿Sí? A ver, comencemos a ver cómo vamos a demostrar esto de aquí. Ya, a ver, demostración, aunque me queda poco tiempo ya. Demostración, a ver. Demostración. Ya. A ver, en la demostración lo que hay que usar es una desigualdad muy interesante, que es que el n factorial, ¿no?, de un número es mayor o igual a 2 a la n menos 1. Y esto se cumple para n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, esta es una desigualdad que se puede demostrar usando el principio de inducción matemática. Así, S sub K es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta de n, mejor, desde n igual a 1 hasta K, ¿no? Esto es 1 sobre n factorial. Por esta desigualdad, obviamente, este es menor o igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta K, 1 sobre 2 a la n menos 1. Y esta sumatoria, ¿no?, es muy interesante, ¿sabes? Ustedes ya saben que esto es menor o igual, por así decir, a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la n menos 1, y esto es igual a 2.
¿Sí? Esto es igual a 2, por así decirlo. A ver, sí, igual a 2. Entonces, S sub K es menor o igual a 2. Y eso se cumple para todo K mayor o igual a 1. Eso quiere decir que esta sucesión, perdón, de sumas parciales está agotada superiormente. ¿No? Entonces, la serie converge. Ahí está. Entonces, esa serie de números converge. Ya está, muchachos. ¿No? Entonces, esa serie de ahí, a través que de los recíprocos de los factoriales. Bien, vamos a dar otra definición. Una P-serie, ¿no? Es una serie de la forma, una P-serie es una serie de la forma sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, A sobre n a la P, donde A y P son constantes reales, muchachos, ¿no? Entonces, A puede ser cualquier número real y P también. Hay un teorema muy importante acerca de estas P-series. Es el siguiente. Me dice, si A es diferente de 0, entonces la P-serie es convergente la P-serie, es convergente la P-serie, ya. La P-serie es convergente si este exponente P es mayor que 1 y es divergente si P es menor o igual a 1. A ver, comencemos con la demostración. Uno puede verificar y corroborar que para P menor o igual que 0, ¿no? Y para P igual a 1, entonces se trata de series divergentes. ¿No? Uno puede ver eso de ahí, que se trata de series divergentes. Ahora, lo que voy a hacer es corroborar y verificar qué es lo que sucede para P que está entre 0 y 1. Entonces, voy a usar justamente el cálculo integral. Voy a formar, ¿no?, mi función y igual a 1 sobre x a la p y voy a calcular las sumas superiores. O sea que voy a particionar mi intervalo desde 1 hasta k más 1 en estos intervalos de tamaño 1, ¿no? Entonces, tú ya sabes que la integral desde 1 hasta k más 1 de 1 entre x a la p, este es menor o igual a la suma superior, dada por esa partición, que sería la sumatoria de n igual a 1. ¿Cuánto es el área? Bueno, la base siempre es 1, la altura es siempre la función evaluada en el límite inferior del intervalo. O sea, sería, en este caso, sumatoria de 1 entre n a la p desde 1 hasta acá. Sí, ahí está. Y esta integral conocida sería k más 1 elevado a la 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p. Esto es menor o igual a esta sumatoria. Bien, a ver, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo el límite, cuando k tiende a infinito, de k más 1 a la 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p, esto, ¿qué es lo que sucede? Esto es igual a más infinito debido al valor de p que está entre 0 y 1. Entonces, para p menor que 1, este límite, cuando k tiende a infinito de esta sumatoria,
no existe. O sea, que es divergente. Ahora, vámonos al siguiente caso. Ya sabemos que para P menor o igual a 1, la serie es divergente. Vámonos al siguiente caso. Cuando P es mayor que 1. Entonces ahora, para cualquier K mayor o igual a 2, ahora lo que voy a usar es las sumas inferiores. ¿Sí? Las sumas inferiores voy a usar. O sea, quiere decir que esta integral desde 1 hasta K más 1, de 1 entre X a la P, diferencial de X, es mayor o igual a estas sumas inferiores. ¿Sí? O simplemente, a ver, ¿sí? Ajá, ya, a ver, un ratito. A ver, vamos a ver esto de aquí. A ver, ¿cómo son las sumas inferiores? Como serían sumatoria de n igual a 2 hasta k más 1, de 1 entre n a la p, y esto es menor que esta integral desde 1 hasta k más 1, 1 sobre x a la p diferencial de x, y esto obviamente es menor que esta integral desde 1 hasta infinito, 1 sobre x a la p diferencial de x. O sea, quiere decir de que esto de aquí es menor a este resultado, y este resultado es 1 sobre 1 menos p, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando hacíamos esta integral, por lo tanto esta sumatoria, desde 2 hasta k más 1, 1 sobre n a la p es menor que 1 entre 1 menos p. Es decir, que esta sumatoria, S sub k, con k mayor o igual que 2, están acotados superiormente. O sea, que las sumas parciales están acotadas superiormente. Entonces, esta sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, 1 entre a en a p, es convergente. Ahí está, muchachos. Entonces, así uno puede demostrar de que esta P serie es convergente, muchachos. Entonces ya sabes tú, toda P serie, ¿no? Con la potencia P mayor que 1 es convergente, y P menor o igual a 1 es divergente. ¿Sí? En pasos particulares, ya sabes que la sumatoria de los recíprocos al cuadrado son convergentes, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ya el día lunes continuaremos y seguiremos viendo este tipo de series, ¿no? Vamos a ver algunos teoremas de convergencia, ¿no? Algunos teoremas que nos van a ayudar bastante, que es algo similar a lo que se vio en la parte de integrales impropias, algo similar. Vamos a ver para el caso de series, ¿no? Unos teoremas de convergencia que nos van a ayudar bastante a justamente les va a ayudar bastante, ¿sí? A ver, libros de series, a ver, bueno, wow, ahí, a ver, libro de series, a ver. Bueno, a ver, yo estaba revisando este libro de aquí. A ver, ahora les voy a compartir en el Drive. Este es un libro del Inca, ¿no? Análisis real, volumen 1. Está en PDF, yo lo tengo en físico, pero también es en PDF. Entonces, aquí hay sucesión de números reales y series de números reales, ¿sí? Entonces, si te vas a la página 41, bueno, aquí está, serie de números reales. Bueno, aquí hay una teoría bien general, ¿no? Te va a hablar de la serie geométrica, de las cosas particulares, la serie armónica. Entonces aquí lo puedes leerlo, ¿no? Entonces, algunos criterios que vas a ver. Pero en la mayoría de libros, creo que hay una parte netamente de series de números reales. Sí, hay libros
que ya tratan de series de números reales, pues es un paso muy importante para el concepto de serie de potencia, ¿sí? Entonces, en la mayoría de libros de cálculo de ecuaciones diferenciales, uno puede ver ya con más énfasis la parte de series de términos no negativos, ¿sí? Entonces, yo he sacado algunas notas que yo en algunas oportunidades he dictado algún curso, entonces lo he sacado de manera, ¿no? De algunos libros que he leído. Entonces, aquí tienes, sí, hay teorías o hay algunas cosas que no se hacen por el momento, ¿no? Entonces, necesitarías revisar. Pero te recomiendo que simplemente veas algunas partes bien que están de acuerdo al curso, ¿sí? No te vayas a ir a otras cosas como, por ejemplo, reordenaciones, que eso no lo ves, ¿no? Entonces, son temas que no se ven, ¿no? Entonces, esos temas de reordenaciones no tienen nada que ver con el curso, pero sí sería interesante que uno lo vea. En el sentido de que cuando tú desordenas una serie de números reales, esa sumatoria sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ahí está. Son cosas que ya se ve con más énfasis en cursos más avanzados. Bien, bien chicos, entonces ahora